ya la clave de mi tarjeta de la vivienda. Bienvenidos a Piscilago. Sí, señores, así es. Hoy en un nuevo video nos vinimos a un parque acuático que seguramente todos conocen y que en algún momento de su vida habrán venido. Hoy vamos a conocer protocolos de bioseguridad y atracciones en el parque acuático Piscilago. Bueno, si viene en carro o en moto, bueno, el valor del carro del día, el parqueadero por día, es de 5.200 pesos. En moto, la verdad, no sé. Pero pues igual toda esta información la encuentran en la página web, que la encuentran aquí abajito. Vamos, vamos, vamos. Hola. Póngale cuidado, el aforo total del parque en pandemia, post pandemia, es de máximo 4.500 personas. Es decir que el 100% de aforo es más o menos de 12.000 a 14.000 personas. O sea, acá pues ya estamos haciendo la fila para el ingreso, ya compramos los tickets. Hoy hay dos atracciones que están en mantenimiento y pues nada, toca estar pendientes porque las atracciones están funcionando por horario. Entonces pues la idea es que usted llegue y le tome una foto como al horario y ahí ya uno cuadra el recorrido. Bueno, me van a revisar la maleta, esperemos no encuentren nada raro. Está esto, las llaves del carro. Ahora voy a pasar como, bueno, ahí le dan a uno los tickets y entonces uno llega y hola, ¿cómo vas? Listo, ya creo que estábamos un poco perdidos porque pues vine con mis papás y acá dice Piscihuracanes. Y acá como está el horario, dice que Piscihuracanes es de 10 a 12. Piscigiros, bueno, uno ya ahí cuadra la ruta dependiendo acá los horarios que aparezcan. Ojo que los horarios cambian dependiendo del día, ¿no? Cuando es temporada alta, pues me imagino que están casi que todo el día abiertos, pero como hoy es temporada baja, pues los manejan así. Acabamos de llegar al piscipulpo y al pisciclón. Vamos a montarnos primero en el piscipulpo, que abrió Batica a las 9, pero se toca venir más tarde porque abre a las 11. Entonces vamos a ver, este creo que toca lanzarse es con una, como con una tablita. Qué calor que hace acá. Uno se tiene que montar con esto, o sea, uno coge una vaina de estas y pin camina por allá y se tira por acá. No, parce, vea todo lo que toca subir. Para si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Hola. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Saluda ahí, hola. Bienvenidos. Señorita, ¿todavía no puedo arrepentir? Ay, no, este Bueno, acá la única posición en la que no se puede lanzar es en esta, ¿ve? Acostado boca abajo con las piernas estiradas y sujetando fuerte las manijas. Bien, yo ya di allá la clave de mi tarjeta de la vivienda. Vamos a lanzarnos la segunda vez. Listo, gracias. Vamos a matarnos por... manera de trabajar allá. Listo, vamos a irnos para otro tobogán. Ya que nos lanzamos dos, de pronto más tarde nos volvemos a lanzar, pero hay que seguir. Parce, es muy chistoso porque en el mapa todo se ve absolutamente lejos, que uno no le va a alcanzar el tiempo, ¿cierto, ma? Sí, pero no, es cerquita todo, caminando un poquito y ya llegó. Todo es muy cerquita, o sea, todo está como a 5 minutos caminando. Y bueno, me puse esta licra pues para no quemarme. Pues claramente en los toboganes sí, ya llegamos al piscitornado. Claramente en los toboganes sí me la quito, pero para caminar de atracción a atracción
está súper bien, entonces para que se traigan una licra y se evitan la quemada. Todo listo, vamos al Pisci Tornado. ¿Cómo es tu nombre? Jenny. Hola, están? Jenny, ¿cómo Buenos vas? días, bienvenidos. Hola, ¿Qué tal bienvenidos está? al tornado. Un poco durita. Tienes que ¿Sí? saber nadar que en profundidad es de 250 la piscina. Ok. ¿No sabes nadar? Igualmente hay dos compañeros que le ayudan a salir. Ah, bueno, No hay listo. inconveniente. Vamos para arriba. Buenas. ¿Todo bien? Gracias. Uy, esto está muy bueno. Gracias. Yo pensé que era más suave, pero no. Qué dolor. Qué puta. La segunda vez. Just the way I want to see it. May you find it true. Too many options I can choose. I've been closing my eyes to turn away from the lies. Yes, I was scared to see the floating dust coming straight from the rubbles of extinguished hopes. Everything that lost, you can choose to be blind. But that chance you Muy bueno, muy bueno. Muy recomendado. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. La recomendación que hago es que si puede venir un día entre semana o en temporada baja, muchísimo mejor. Listo, vea, este es Pisci Heroes, la cámara me toca llevarla en la cabeza, vea. Por acá empieza, pam, pam, pam. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. lies. Yes, I was scared to see the floating dust coming straight from the rubbles of extinguished hopes. Everything that lost, you can choose to be blind. But there's a chance you'll never find something good enough to satisfy. Always searching for the reason why. Grass is greener on the other side. Grass is greener on the other side. This life's been made for you. Do all you can do. You can make it last forever. Never cease to work and age up. You know the key is your behavior. Make the world change for the better. Bueno, dame, se me olvidaba contarles. Acá están los lockers, los guardarropa para hombres y para mujeres, claramente. Y es como este parque acuático es de la cadena Col Subsidio. Tenemos un mini mercado Col Subsidio. Vamos a comparar precios. Un de todito. En Todo Rico vale 5.000. Todo Rico por 6 unidades 10.500. De todito 4.800. De todito ultra gigante 9.000. De todito barbecue 4.800. No sé qué más quieran saber. Del Valle 4.150. Un bonjour para los niños chiquitos vale 3.100. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué parce? Hay un balón. Vea. Ok, quiera un balón. Lo trae. Vamos a subirnos al Pisci Flash, que es este que ven acá. Toca subirse lanzarse con este, como con esta tablita y subir todo eso. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. ¡Nos fuimos! ¡Chao! Bueno, llegamos
al querido Pisciclón. Este sí se ve denso porque, véalo desde acá. Primero tengo que subir todo esto. Y son dos. Este es como más rápido. Y este de acá es como que queda full vueltas. Entonces yo me voy a tirar de los dos. Así que vamos para arriba. Lo que sí me he notado mucho en el parque, que me parece súper bueno, es la exigencia del tapabocas. O sea, de verdad que cuando usted camina por el parque, sí o sí debe tener el tapabocas. Y si no lo tiene, pues alguna gente del parque le va a decir que se lo ponga. La única parte en la que se lo puede quitar es antes de subirse a cada atracción, antes de lanzarse. Entonces, protocolos bien. Bien. ¡Lo fuimos! Read the authors, and the words have left me cold. The obvious is sifted through the folds. Are we alive now? Listo, muchachos, caminamos ¿qué? 5 minutos. Pero vinimos a refrescarlos porque de verdad está haciendo mucho calor al bosque de lluvia. En cierto momento este coso de aquí arriba se llena y boom, bota toda el agua. Pero está muy divertido. Vamos a entrar. El agua está muy fría. Ahora está. Madre. Vea. Me cayó el agua, qué marica. Mira que ya queda agua por todos lados. Acá hay toboganes para niños chiquitos, véanlo. Acá hay una campana. Cuando la campana comienza a sonar es porque ya casi va a caer el coso de arriba. I feel like I'm falling down. You're laid out in your eyes, wait on me. And this I say really. Ya llegamos a el tobogán llamado Onda Extrema. Esto es con flotador y esta es Onda Extrema y este de allá es Anaconda, pero este no funciona porque pues le están haciendo mantenimiento. Entonces vea la vista desde acá. Esto es divino, o sea, pues la vista es súper bonita, ¿ven? Y como está el día despejado, está súper bacano. Es el primer tobogán con el que nos vamos a lanzar con mi mamá. Entonces pues, vamos a ver, vamos a darle. Muy bueno. Este está una nota. Y cuando uno va ahí es como Bueno, vamos a lanzarnos por segunda vez en el tobogán llamado Onda Extrema. Uy, parce, es muy bueno. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora.
Listo muchachos, llegamos a la última atracción del día. Se llama Tobogán Pisi Huracanes. Son dos toboganes, es este de acá y este de acá. Al igual que los anteriores, nos lanzamos, uno se tiene que lanzar en flotadores, mínimo 2 personas. Pero pues claramente antes de toca como ducharse acá, está haciendo mucho calor, y hacer la fila allá arriba. Vamos a darle. Bueno, vea, póngale cuidado. Vamos a lanzarnos primero por este y después por este. Giant blind spot in my soul, filled with regrets and the fire below. My silence still won't make up rain. Only a few hours. Yellow, my picture. Torn down, my soul out, your whisper. Echoes round. God knows my time. Bueno muchachos, tengo que decir una cosa, y es que en todo el parque van a encontrarse con este cosito que es un ventilador, y pues acá es agua, acá da como agua. Ahora, lo que no me gustó de esto es que si usted tiene sed y va a tomar agua, no hay agua, y eso es grave porque siente mucho calor. Y la otra cosa es que en algunos, por este ventilador, botan agua, cosa que usted pasa y pues se refresque, pero en la mayoría pues solo es el ventilador. Ayuda, sí, claramente, pero sería mucho mejor si botara un poquito de agua. Ahí por ese pedazo sí pues mal el parque. Terminamos el día, ya se acabó el día acá en Piscilago, empezó a llover y todo, pero pues bien, listo. Recomendaciones: me pareció el parque muy chévere, ha crecido bastante. Traigan una bolsita Ziploc para el tapabocas, si no, en una tienda que queda como por allí se la venden a 150 pesos. El costo del ingreso al parque me parece justo para las atracciones que hay, entonces de eso 8 de 10 está bien. El almuerzo, la verdad no lo probé, la verdad no almorcé, entonces no les puedo decir a ciencia cierta, les quedo debiendo el dato de cuánto cuesta más o menos el almuerzo. Lo que sí sé es que hay un pasaporte que se llama el Pisi Tour, que eso sí viene con el almuerzo incluido, lo pueden buscar en la página web del parque. Vale, creo que como para afiliado como 46 más o menos, y para persona no afiliada como 70 y algo. Pues para que lo revisen en la página web del parque. Nada, la verdad me pareció muy chévere, me divertí bastante, mis papás se divirtieron mucho y eso pues es súper importante. Y pues para el que no sabía, el día que grabé esto es mi cumpleaños, o sea el 28 de mayo. Nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura. Y nada, si quiere un comentario, dejarme un comentario ahí abajo,
todo bien, igual yo respondo todo. Entonces nada muchachos, nos vemos y pásenla bueno. Bye.